Pero sí. Buen día, profesora. A nosotros nos ha tocado como tema de investigación informativa el diagnóstico de la poliquistosis renal felina mediante una combinación de examen ultrasonográfico y análisis del gen PDK1. Los integrantes son Bautista Carrasco Gabriela, Llanos Ramos Sayuri y Velázquez Palacios María de los Ángeles. Y quienes hablan, Gamboa Sandoval, yo. A continuación les voy a presentar la introducción bueno, el PDK o enfermedad poliquística renal es una patología renal común en gatos. Es hereditaria y afecta fundamentalmente a los riñones. Ha sido diagnosticado en gatos de razas persas y exóticos. Persas de pelo corto también. Británicos, ragdoll y sus cruzas. También esporádicamente en otras razas con alto contenido de sangre persa. Consiste en la aparición de pequeños quistes en la corteza renal, que van aumentando de tamaño con la edad. A medida que se rellenan de orina y que provocan la aparición de insuficiencia renal de carácter irreversible. En principio, estos quistes están presentes desde el nacimiento y van aumentando de tamaño, a medida que el gato crece. En los gatitos, estas cavidades son muy pequeñas, más o menos de 1 a 2 milímetros, que con el tiempo pueden alcanzar a más de 2 centímetros. Afectan siempre a los dos riñones y se transmiten genéticamente. Es irreversible y de desarrollo lento, por lo que es una enfermedad muy grave. Además, dentro del artículo designado se analizaron 111 gatos, persas y no persas. Se examinaron mediante ultrasonografía para determinar la prevalencia de la poliquistosis renal felina, o sea, PDK, y la presencia de una mutación en el gen PDK1. Para esto se usó PCR para amplificar el exón 29 del gen PDK1 usando ADN. Además, en la figura podemos ver una patología macroscópica de los riñones de un gato Nevada mascarade con poliquistosis renal. Es la sección transversal y en ambos riñones se ven gravemente afectados, que muestran quistes llenos de líquido, que se puede ver indicados con las flechas blancas, y también la masa fibrosa amarillenta que se indica con las flechas negras. Esto altera por completo la arquitectura renal de la arquitectura renal normal. A continuación les voy a decir los objetivos de la investigación formativa. Tenemos como objetivos evaluar la relación entre la presencia de la mutación del GPK1 y la presencia de quiste renal en gatos. Mencionar la prevalización de la poliquistosis renal felina mediante un examen ultrasonográfico y el análisis de la mutación del gen PDK1. Analizar la información relevante sobre la PDK felina y su detección en gatos. Y estudiar la utilidad del genotipado del PDK1 en la prevención de enfermedades y la crianza de gatos. A continuación le voy a pasar con mi compañera que les va a seguir explicando sobre el tema. Buenas noches, mi nombre es Ángeles Velázquez y yo les voy a hablar acerca de los materiales y métodos que se utilizaron en la investigación. Como materiales se utilizó y se empleó la muestra en un examen de PCR que evalúa el exón 29 del gen PDK1, que es el que hace la mutación, y es una mutación autosómica dominante que hace una mutación y el cambio de una citosina por una adenina. Para la muestra se tomaron 111 gatos de diferentes razas. Entre ellos tenemos 70 gatos de raza persa, 13 gatos de raza chinchilla, 10 gatos domésticos de pelo corto, 5 de raza himalayos, 5 gatos americanos de pelo corto, 3 gatos de raza ragdolls, 2 bengalíes, un irlandés de pelo corto, un exótico de pelo corto y un gato siamés. De toda la muestra total se trabajaron 54 de los 111 gatos que se evaluaron por examen de ultrasonografía
para confirmar diagnóstico. Se sabe que estos gatos fueron sometidos a exámenes de PCR y de ellos, para confirmar diagnóstico, no solamente por PCR, la prevalencia de la enfermedad, también se hizo diagnóstico por ultrasonografía. Se sabe que la enfermedad no solamente afecta lo que son los órganos renales, como serían los riñones, sino que también pueden causar invasiones hacia la vejiga urinaria, los riñones y el hígado. Siguiente, por favor. La siguiente, porfis. Ok. El material utilizado se utilizó una PCR en la que se utilizó la amplificación del exón 29 del gen PKD1 en los cebadores. Fueron diseñados en sentido de 5' a 3' y del gen PKD1 de FI y en sentido 5' a 3', que sería el reverse del PKDI1. La reacción la obtuvimos con un termociclador del PCR con las siguientes fases. La primera fase es la desnaturalización, que ocurre a 94 grados, que la realizamos a través de 3 ciclos. La segunda fase fue la amplificación de la desnaturalización. Ahí ya bajamos la temperatura a 58 grados para hacer la fijación y hacer la replicación del ADN. Y luego, por último, hacemos la hibridación con un cebador a 72 grados para hacer la lectura de estos intrones. Finalmente, se aumenta la sensibilidad y la especificidad de la muestra, dando las PCR anídidas, dando como resultados un par de cebadores internos, que son los que mostramos a continuación. Y por último, se hace la lectura del PCR, dando los indicios a continuación, los resultados que fueron obtenidos a través del diagnóstico de las pruebas de PCR en dichos felinos. Le dejo el pase a mi compañera. Gracias. Bien, con respecto a los resultados, lo hemos dividido en 3 partes, siendo el primer punto el examen ultrasonográfico. Con respecto a este, bueno, podemos indicar que hubo un total de 54 gatos, los cuales fueron examinados por ultraecografía. La edad de los gatos varió entre los 3 meses a los 22 años de edad. En la tabla 1, específicamente en la parte izquierda, hace referencia al número de gatos de cada raza previamente mencionados. Identificados con PDK. En la parte derecha, a su vez, tenemos la tabla número 2, la cual nos indica la diferencia en la prevalencia de PDK entre razas relacionadas con persas, que arrojó un 24,4%, y versus las razas, las no relacionadas con persas, que arrojó un 30,8%. Con respecto a los gatos afectados por PDK, podemos indicar que del total de un 100%, el 71% eran persas. O también podemos decir que en total de 14 gatos, 10 eran persas. Aunque la PDK se encuentra a menudo en los gatos persas, también podemos precisar que se encontró diversos tipos de gatos de pelo corto que padecen esta enfermedad. Bien, ahora vamos a pasar a la tabla 3, que está también en la parte derecha pero inferior. En la tabla 3, todos los casos de PDK ocurrieron en gatos adultos, es decir, los gatos mayores de 1 año. Cuando los gatos se dividieron en 2 grupos, uno, por un lado, los de 7 años o más versus los menores de 7 años, se demostró que la PDK se diagnosticaba principalmente en el grupo de mayor edad. En este caso, esto nos arrojó un porcentaje del 57,1%. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bien, ahora, en la figura que podemos observar, la distribución de PDK con respecto al sexo de los gatos diagnosticados por examen ultrasonográfico se muestra la prevalencia de PDK tanto en gatos machos como en hembras, pero la diferencia es que en gatos machos hubo un 30,6%, que fue casi el doble
en comparación de las hembras, que solamente arrojó un 16,7%. Ahora, eso no quiere decir que hay una asociación significativa entre la PDK y el sexo mediante la prueba de Chi cuadrado. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bien, ahora en el punto 2, con respecto a las pruebas genéticas para el PDK1 gene, como se obtuvo un bajo rendimiento de ADN genómico a partir de muestras de sangres extraídas en estos gatitos, se utilizó PCR anidada para así poder amplificar el exón 29 del PDK1 gene, y el tamaño esperado del fragmento de ADN fue de 475 pares de bases, como podemos observar en la figura de la izquierda, que corresponde a la electroforesis. En la parte derecha, a su vez, podemos observar que se obtuvieron las secuencias de los productos de PCR resultantes mediante una secuencia automatizada de ADN. A su vez, se encontró una mutación puntual en la posición 231 del fragmento, que corresponde al nucleótido 3284 en el ADN genómico, en gatos que dieron positivos para PDK. La secuenciación del ADN se realizó para un total de 111 gatos, los cuales fueron estudiados, y hubo una correlación del 100% entre la presencia de la mutación puntual C a la A y la presencia de PDK. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bien, finalmente, con el punto 3, tenemos la comparación de ultrasonografía y el PDK1 en pruebas genéticas. Para esto se utilizaron exámenes ecográficos y pruebas genéticas para así poder identificar el PDK y su correlación con la PDK1 mutación. Se pudo determinar que solo 54 de 111 gatos se sometieron a exámenes tanto ultrasonográficos, así como también genéticos. En la parte izquierda podemos observar la tablita número 4, en la cual se muestran los resultados de las pruebas para todos los gatos. A su vez, precisamos que 11 de 15 gatos diagnosticados con la mutación en el PDK1 gene también fueron examinados por ultrasonografía. En la parte derecha podemos observar la tabla 5, en la cual se muestra la correlación entre la ecografía y la genética, que son pruebas para el PDK. En 11 gatos con PDK1, la mutación del gen había desarrollado estructuras poliquísticas en los riñones. Cabe señalar que 3 gatos que mostraban signos de PDK en el examen ultrasonográfico carecían de la mutación puntual de C a A. Finalmente, en la tablita número 5, con respecto a los resultados de la ecografía, la sensibilidad del enfoque basado en PCR fue un total de 78,6% y la especificidad del 100%. Gracias. Bien. Bueno, en la discusión vemos que en este estudio sobre la poliquistosis renal felina, el PKD, la prevalencia de PKD fue del 25,9%. Esto quiere decir que es de 14 de 54 gatos. Fue menor que la reportada en la literatura, que fue de 37% a 49%, posiblemente debido al cruce de gatos persas con otras razas o al tamaño limitado de la muestra. La prevalencia de PKD fue similar entre los gatos no persas y razas relacionadas con persas según ecografías y pruebas genéticas. Por ejemplo, en esta imagen son ultrasonografías de riñones de gatos, de felinos. En la imagen A observamos la ultrasonografía de un riñón felino normal, mientras que en la B se observa riñones de gatos con enfermedad renal poliquística, además de unas estructuras quísticas hipoecoicas y anecoicas, redondas u ovaladas en el parénquima renal. En la imagen C, además de que se observan estructuras quísticas hipoecoicas redondas y ovaladas, se observan de vez en cuando o a veces se puede encontrar material egogénico en los quistes, como en este caso se está observando en la imagen C. Y por último, en la imagen D, se observan quistes en el riñón de un gato positivo para PKD. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapo, por favor. Gracias. El PKD felina se transmite como un rasgo autosómico dominante.
Aunque los ultrasonidos no mostraron diferencias de género, pruebas genéticas indicaron mayor prevalencia de la mutación PKD1 en machos, que fue de 21,7%, frente a hembras, que fue de 4,7%. 3 gatos diagnosticados con PKD por ecografía no tenían la mutación en el exón 29 secuenciado. Esto lo que hace mostrar variabilidad en la severidad de los quistes renales, sugiriendo posibles mutaciones en otros genes. La falta de mutación en el exón 29 redujo la sensibilidad de la prueba genética del PKD1, subrayando la necesidad de usar múltiples métodos de diagnóstico. Bueno, en resumen de todo esto en la discusión, el estudio destaca la variabilidad en la prevalencia y manifestación del PKD en gatos, enfatizando la importancia de un diagnóstico preciso mediante distintas metodologías. Gracias. Ok, en conclusiones podemos decir que la enfermedad renal poliquística en felinos, en gatos, la PKD1, es un trastorno por el cual se forman quistes llenos de líquido dentro de los riñones de los animales. Estos quistes están presentes en todo momento desde el momento del nacimiento del animal y a medida que éste va creciendo, este tipo de lesiones, este tipo de quistes va aumentando. Normalmente cuando estos tipos de quistes o estos tipos de lesiones solamente se presentan en uno de los riñones, no hay significancia con respecto a la afectación y problemas previos que puede desarrollar la mascota. Ahora, el problema viene y realmente aquí es cuando la enfermedad se convierte en un factor grave, cuando los riñones, cuando los quistes se desarrollan en ambos riñones, porque a largo plazo esto va a causar disminución en la calidad de vida del animal, porque causando dolor, cuadros inflamatorios, poliuria, polidipsia, inapetencia o aliento urémico y demás condiciones. En el caso de animales que presentan este tipo de patologías, como son gatos que están propensos por las razas como persas, himalayos y exóticos, y otras razas que no aparecen positivos, los exámenes genéticos son muy importantes y una parte importante del diagnóstico para así poder prever y saber qué tipo de animales son los correctos, qué animales podemos hacer cruzamientos y con qué animales no podemos cruzar. Esta es una herramienta muy importante, ya que al momento de desarrollar o crear nuevas crías, podemos evaluar y saber qué tipo de animal podemos traer y garantizar el bienestar animal, puesto que sabemos que la enfermedad es una enfermedad altamente dolorosa y no es detectada sino hasta los últimos estadios de la enfermedad. Adicionalmente a eso también sabemos que el PCR nos puede causar fallas y nos puede dar márgenes de error, por lo cual es importante siempre hacer análisis con nuestros animales desde edades muy tempranas, haciendo ecografías semestrales o anuales al llevarlos al veterinario en unión con exámenes de sangre para corroborar o no la presencia de enfermedades de este tipo que son de origen hereditario. Bueno, esta sería toda nuestra exposición. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, quedamos atentas a sus inquietudes para poderlas contestar. Aquí estamos presentando la bibliografía que se utilizó para el desarrollo de este artículo, de esta monografía.